imposible despegar obviamente los temas económicos de la cuestión política, máxime que nuestro país está a muy pocos días, poco más de 20 días, de una nueva elección. Sobre el particular, la pregunta iba apuntada a si realmente esto tiene solución, tiene una salida. Esto decía el economista Jorge Castro. Doctor, de ganar Alberto Fernández, sería la quinta oportunidad que tiene el peronismo de llevar a la Argentina al podio. Y seguimos en estas recurrentes y cíclicas situaciones de crisis. ¿Algún día saldremos de este cono de sombra? Mire, el problema de fondo de la Argentina es que carece de ahorro interno. Esto es, la totalidad de sus activos monetarios y financieros, en más de un 70%, están en dólares estadounidenses. La Argentina es el país más dolarizado del mundo. Esto quiere decir que es el más dependiente del financiamiento internacional del sistema mundial. O dicho de otra manera, se corta el financiamiento internacional y la Argentina depende exclusivamente del crédito del Fondo Monetario Internacional. Y esto también es válido para el nuevo gobierno, en el caso altamente previsible de que el nuevo gobierno sea encabezado por Alberto Fernández. Yo creo que la situación del país se resume en estos términos. Esto no es consecuencia de un código genético equivocado que tengamos los argentinos. Es exclusivamente debido al hecho de que un país extraordinariamente productivo, capaz de generar dólares en gran escala, hay dólares en el país en todos los sectores productivos, salvo en el Banco Central. Por eso depende del financiamiento internacional. Doctor, ¿y si en vez de pesos nos convertimos al dólar, que es hacer nuestra moneda, sería una traición a la patria? No, pero no hay historia de lo que no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es esto. Lo que ha ocurrido es que la Argentina es el país más dolarizado del mundo, en donde prácticamente la totalidad de sus activos, más del 80% financieros y monetarios, están en dólares estadounidenses, donde el peso moneda nacional es una moneda puramente transaccional, y con estas condiciones que la Argentina enfrenta al mundo. Esto es lo que convierte al país como país, no un gobierno, a un país, en extremadamente vulnerable a cualquier cambio de signo que ocurra en el sistema financiero internacional, sobre todo en lo que se refiere a la apreciación del dólar estadounidense. Doctor, en cuanto a ciertas menciones de tantas líneas que tiene el peronismo, se está hablando últimamente del peronismo republicano. ¿Es una entelequia? ¿Es una nueva conciencia? En este momento está reducido fundamentalmente a esta figura que yo estimo extraordinaria en el peronismo y en el país, que es Miguel Ángel Pichetto. Creo que es una figura de excepción, es un dirigente político de envergadura, que a su extraordinaria experiencia política y conocimiento del país, une una visión extremadamente innovadora de la ubicación de la Argentina en el mundo y del significado que tiene en la Argentina en el mundo en el siglo XXI, el hecho de disponer de un modelo de capitalismo altamente innovador y altamente independiente. Pensando tal vez con cierta nostalgia en los gobiernos que han buscado siempre el bienestar, digamos el estado de bienestar, el estado benefactor, ¿hay cierta nostalgia en el argentino medio de que tenemos que ser subsidiados? Mire, yo creo que la nostalgia es puramente simbólica. Se refiere a un país que ha quedado muy atrás. La Argentina lo único que tiene que hacer es enfrentar la situación del país en el momento actual. La regla fundamental en la política mundial es que no hay futuro ni pasado, solo un eterno presente. Lo que interesa es el presente, no el pasado que quedó finalmente atrás, ni el futuro que por definición no existe. La última, ¿hay que cambiar la justicia? ¿Hay que convertir los ejes del Poder Judicial? El sistema político argentino está constituido por instituciones muy débiles, en donde el escaso poder político que tiene el sistema político está concentrado en la presidencia de la nación. La razón de esto, este hiperpresidencialismo que tiene la Argentina, es porque el sistema político en sí tiene muy escaso poder político, frente a una sociedad como la Argentina, intensamente movilizada. No hay país en América Latina y probablemente pocos países en el mundo que tengan el grado de movilización y de politización que tiene la Argentina. Y ya se sabe en el conocimiento político que alto nivel de politización, alto nivel de participación política y social
bajo nivel de institucionalidad. La Argentina tiene un altísimo nivel de participación social y política, es un país extremadamente politizado y al mismo tiempo tiene como consecuencia bajo nivel de institucionalidad. Eso es todo. ¿Cómo ponemos en valor entonces esa característica tan particular? Mire, la tenemos porque todo depende de la política. Porque la Argentina es una sociedad que no tiene un pasado común. De modo que la única forma que tienen los argentinos de inventarse una identidad es una identidad nacional, porque carecen de pasado común, es a través del ejercicio de la política, que es el reino de la libertad, de la creación. Es esto lo que estamos intentando una vez más. Y este es el camino de salida, porque los países solo cambian a partir de sí mismos. La Argentina no va a cambiar si trata de imitar a los otros. Solo es posible cambiar en la Argentina a partir de lo que la realidad argentina es. Alberto apuesta a su relación con los gobernadores, tal vez pensando en la refundación del sistema federal. ¿Alguna vez existió federalismo en la Argentina? Mire, muy escaso, porque el país está construido alrededor de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que son sinónimos históricamente. De modo que, en realidad, la única cuestión federal que tiene la Argentina no es la relación entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias argentinas. Es la relación que tiene la ciudad de Buenos Aires con la provincia argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Allí está el núcleo del problema federal de la Argentina. Como en Buenos Aires ha surgido en los últimos 50 años el conurbano bonaerense, en el conurbano bonaerense viven unas 15 millones de personas. No hay grado mayor de concentración demográfica y política en ningún país de América Latina, ni en México ni en Brasil, comparable al grado de concentración de poder y demográfico que tiene entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ahora sí, la última. Me hablaba de Vaca Muerta, me hablaba de la agroindustria exportadora. ¿Cómo hacemos para bajar la pobreza? Mire, la pobreza tiene un origen definido, no es un castigo divino. En la década del 60, el nivel de pobreza de la Argentina era 6% de la población, ahora es 32%. Era 6% de la población. La Argentina era uno de los países más igualitarios de América Latina de lejos. Era uno de los países más igualitarios del mundo. Esto en la década del 60. Luego, hay que ubicar siempre esto en un contexto histórico. A partir de 1973-74, que es cuando se produce el denominado Rodrigazo, la crisis del sector externo adquiere una periodicidad de cada 5 o 7 años se produce una crisis del sector externo, debido a la incapacidad que tiene el sistema productivo de la Argentina para generar dólares genuinos provenientes de las exportaciones, suficientes como para permitir un alto nivel de crecimiento de la tasa de inversión, que a su vez es consecuencia de un alto nivel de crecimiento económico. Por eso es que a partir de 1973-74, cada 5 o 7 años, se produce una crisis del sector externo. Crisis del sector externo significa salida masiva de capitales. Esto es de capitales en dólares, que se van del país, o a caja de seguridad. Salto mega inflacionario. Inflaciones a partir de 1973, la tasa de inflación promedio anual de la Argentina es 400%. Y al mismo tiempo, la Argentina acompañó esta tasa de crecimiento de la inflación mega inflacionaria con 2 hiperinflaciones. En la primera mega inflación, hiperinflación de 1989-90, el nivel de rapidez, de celeridad, de fuga del dinero nacional fue superior en la Argentina al de la hiperinflación alemana de 1923. Cada vez que se producía esta crisis del sector externo, aumentaba la desocupación en el país y se dejaba de generar empleo. No solo aumentaba la desocupación, sino que la capacidad de la economía del país de generar empleo genuino disminuía. Y el resultado es que crecía la pobreza. Entonces, si ustedes ven el ciclo de la pobreza argentina, es 6% del total de la población del país en la década del 60, 68-69. La Argentina es uno de los países más igualitarios del mundo, con mayor capacidad de ascenso social.
Y luego la desocupación comienza a aumentar y sobre todo lo que comienza a aumentar, a disminuir, para ser estricto, es la capacidad de generación de empleo genuino. Al disminuir, debilitarse la capacidad de generación de empleo genuino, comenzó a aumentar la pobreza estructural. El problema que tiene este 32% de pobres en la Argentina en el momento actual es que son inempleables en una economía moderna. No es que sean desocupados, es que no se los puede colocar, no están capacitados porque no tienen el nivel de empleabilidad mínima para satisfacer una economía en crecimiento de carácter expansivo con tecnologías modernas que son las propias del país y del mundo en los últimos 30 años. De ahí el crecimiento de la pobreza. No tiene nada de fantasmagórico, no es un castigo divino, no es un castigo para algún pecado que hemos cometido los argentinos, tiene que ver con la forma en que el país se relaciona con el mundo y con lo que la Argentina es. Muchas gracias.